organelas membranosas tenemos los no energéticos, o que pertenecen al sistema de endomembranas, y los energéticos. En los no energéticos del sistema de endomembranas tenemos al retículo endoplasmático, tanto el rugoso como el liso. Tenemos también lo que es el aparato de Golgi, los lisosomas, los peroxisomas y las vacuolas. Y algo característico de ver en este sistema de endomembranas. Luego tenemos las organelas membranosas energéticas, donde tenemos a lo que son las mitocondrias y los plastos. El día de hoy nos vamos a basar a hablar sobre esto, ¿no? Sobre los no energéticos que son parte del sistema de endomembranas. Entonces, hablando propiamente de lo que es un sistema de endomembranas, ¿qué va a ser esto? Este va a ser un sistema que se va a basar principalmente en el traspaso de productos mediante vesículas. Va a ser una comunicación entre organela y organela mediante vesículas que van a llevar un producto. Digamos, mi retículo endoplasmático rugoso va a producir proteínas, ¿no? Esta proteína va a viajar hacia lo que es el aparato de Golgi, pero no va a viajar libremente, no. Lo que va a hacer es agarrar una porción de la membrana del retículo y va a formar una vesícula, que vendría a ser esta, ¿no? Que es la porción de la membrana del retículo endoplasmático que ha agarrado para llevar el producto hacia el aparato de Golgi. Entonces se forma una vesícula. Esta vesícula va a llegar y se va a fusionar con la membrana del aparato de Golgi para liberar el producto dentro de este. Entonces, sí ha habido una comunicación de vesículas que han sido producto de membranas. Por eso es que se llama sistema de endomembranas. Y así va a seguir el proceso hasta formar unas vesículas que lo que van a hacer es liberar o secretar los productos hacia el citoplasma. Ahora, como hablamos, este sistema de endomembranas va a estar formado por diferentes componentes o diferentes organelas. El primero que tenemos es el retículo endoplasmático, ¿no? Este retículo endoplasmático va a ser una estructura muy desarrollada en células del músculo esquelético, en túbulos renales y glándulas endocrinas. ¿Qué es lo curioso de este retículo endoplasmático? Es que se distribuye por todo el citoplasma. Va a ser una red de membranas en forma de cisternas, como se pueden ver aquí, en forma de cisternas. Vamos a ver si en forma de cisternas, que se continúan en la envoltura nuclear. Es algo característico también de eso, ¿no? Es una membrana continua, no es una membrana que va a parar. Por ejemplo, digamos, aquí tenemos la envoltura nuclear y vamos a ver que no se va a dividir, va a ser continua. Va a empezar a formar lo que es parte de lo que es la membrana del retículo endoplasmático rugoso. No ha habido un corte ahí, ha sido continuo el cambio de las membranas. Y lo mismo va a pasar para cambiar de rugoso a liso. Es continuo, en ningún momento está habiendo una separación del retículo endoplasmático rugoso, del liso y del núcleo. Todo es continuo, es una membrana continua. Ambos se refiere a tanto el rugoso como el liso, participan en la biosíntesis y modificación y transporte intracelular de sustancias, por ejemplo, proteínas, lípidos, entre otros. Entonces, recapitulando, existen dos tipos de retículo endoplasmático. Uno rugoso, que se va a caracterizar más que nada por estas pequeñas protuberancias que va a tener, que van a ser los ribosomas que se encuentran adheridos a su pared. Y tenemos el retículo endoplasmático liso. Liso por el mismo hecho de que si tú ves la superficie, va a ser una superficie lisa que no va a tener estas protuberancias. Que sí tiene el retículo endoplasmático rugoso. Esa es la principal diferencia entre estos dos, ¿no? Uno no tiene ribosomas y el otro sí tiene ribosomas adherido a su pared. Y dependiendo a cómo va a ser su estructura, también es las funciones que van a poder cumplir uno y otro. Entonces, el primer retículo endoplasmático va a ser el retículo endoplasmático liso, no es el primero del cual vamos a hablar. Y no, como mencionábamos, una característica de este es que son cisternas, pero que no van a tener esas protuberancias o esas rugosidades que les daban los ribosomas al retículo endoplasmático rugoso. Este no va a tener eso en su pared, simplemente va a ser una pared lisa.
Eso también va a hacer que se diferencie las vesículas que van a formar el retículo endoplasmático liso del rugoso, ya que hablamos que las vesículas se iban a formar de obtener de las membranas de las estructuras, ¿verdad? Entonces, si yo formo membranas, si se forman vesículas a partir de una membrana de un retículo endoplasmático liso, por ende la vesícula va a tener una pared lisa, ¿no? Una membrana lisa por el hecho de que este fue liso. Pero si yo tengo un retículo endoplasmático rugoso, la membrana que va a salir de la vesícula va a tener una membrana con ciertos ribosomas ahí, o sea, va a ser diferente las vesículas que se van a formar. Ahora, respecto ya más que nada a lo que va a ser la función del retículo endoplasmático liso, su función va a ser la síntesis de hormonas esteroideas en las células endocrinas de las gónadas y la corteza suprarrenal. Otra función que va a tener el retículo endoplasmático liso es el almacenamiento y transporte de lípidos, como cuáles los triacilgliceroles, los fosfoglicerídeos y el famoso colesterol. O sea, ¿me va a ayudar a sintetizar hormonas y a almacenar triglicéridos? Sí. Eh, También ayuda con lo que es la detoxificación del hígado de diversos compuestos orgánicos. Esto es una de las principales funciones que lo va a diferenciar del rugoso. El rugoso no realiza detoxificación. Eso solamente lo hace el liso. Además de ello, también va a permitir el secuestro de iones calcio en el citoplasma celular. Porque recordando, todo tiene un límite, ¿no? Todo compuesto puede tener un límite en lo que es un ser. Por ejemplo, la célula tiene un límite de calcio que puede tener libre en su citoplasma. Cuando ya se excede estos niveles de calcio en el citoplasma, lo que va a suceder aquí es que el retículo endoplasmático liso va a capturar ese calcio extra para que haya un equilibrio en la célula y no la afecte. Por eso es que va a secuestrar iones calcio. Ahora, hablando propiamente de lo que es el retículo endoplasmático rugoso, este es el punto inicial de lo que va a ser biosíntesis de proteínas, por el hecho de que tiene ribosomas, eh, cadena de carbohidratos y fosfolípidos. Los ribosomas, que están unidos a la superficie citosólica de este retículo endoplasmático, va a permitir que se sinteticen 3 tipos de proteínas, ¿no? Y si ponemos un ejemplo, en las células hepáticas que tienen retículo endoplasmático rugoso, en este tipo de células vamos a encontrar aproximadamente 13 millones de ribosomas unidos a este retículo endoplasmático rugoso. Entonces, los ribosomas en sí unidos al retículo endoplasmático rugoso, ¿cuál va a ser lo que nos va a permitir? Síntesis de estas proteínas, ¿sí? Que van a ser clasificadas en 3 tipos. Luego tenemos que permite también la síntesis de lípidos de membrana, que son los fosfolípidos. O sea, van a permitir la unión de fósforos a los lípidos. Y también me va a permitir la glucosilación de proteínas sintetizadas. O sea, aparte de sintetizar proteínas, ¿me va a permitir unir carbohidratos a estas proteínas? Sí. Me va a permitir unir azúcares a estas proteínas y formar estructuras más complejas. Ahora, en lo que respecta a la síntesis de proteínas, en estos ribosomas unidos a lo que es mi retículo endoplasmático rugoso, algo característico aquí va a ser que cuando yo tengo un mensaje de síntesis de proteínas, ¿no? Yo tengo un mensaje de sintetizar proteínas, lo que va a hacer es que este mensaje, este estímulo va a ser reconocido por el SRP. Este SRP es es la partícula de reconocimiento de señales. Entonces, esta partícula de reconocimiento de señales va a reconocer este mensaje de que le va a decir, oye, sintetiza proteínas. Entonces, ¿qué va a hacer este CRP? Este CRP va a identificar esta señal y va a estimular a la producción de péptidos, ¿no? Va a estimular a la agregación de péptidos para ir formando una cadena, ¿no?
Esto va a permitir que se vaya uniendo a los ribosomas que se encuentran en la membrana, pero la membrana, los ribosomas se van a encontrar en la membrana en la parte externa de este retículo endoplasmático rugoso. Entonces, por ahora, ¿dónde estoy comenzando todo? En la membrana externa, ¿no? En la parte externa de este retículo, que es donde se encuentran los ribosomas, ¿no? Entonces, va a llegar este mensaje, el SRP va a empezar a sintetizar esta cadena de polipéptidos, ¿no? Porque va a reconocer el mensaje. Entonces, lo que va a hacer luego es unirse al ribosoma que se encuentra en la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Pero una vez que ya esta cadena ha alcanzado su límite y ya terminó de formarse, ¿no? Ya tengo una cadena larga, lo que tiene que hacer ahora es pasarla, lo que va a hacer ahora es pasar esta cadena polipeptídica hacia el interior del retículo endoplasmático rugoso, es decir, la va a meter dentro de estas cisternas, ¿no? Dentro de estos orificios. ¿Y cómo lo va a hacer si toda la síntesis se está dando en el exterior, ¿no? Y los ribosomas están en el exterior. Hay algo curioso aquí, es que en este ribosoma va a haber unido un translocón, ¿ok? Va a haber un translocón, que lo que va a permitir el translocón es que va a unirse a la parte final de esta cadena polipeptídica y va a hacer que ésta rote sobre sí misma, y al momento de rotar la va a ingresar a esa cisterna, hacia el interior de la cisterna. Entonces, ¿qué me permitió en sí que yo haga la síntesis? El SRP, ¿no? Que fue la partícula de reconocimiento de señales. Reconoció. Él fue el que me permitió iniciar con la síntesis. ¿Y qué me permitió ingresar esta cadena polipeptídica hacia el interior de la cisterna? Fue el translocón. Entonces, cada parte tenía una función importante en lo que fue la síntesis de estas proteínas. ¿Quedó clara esta parte, chicos? Ok, entonces continuamos. Ya. Entonces ya hablamos de lo que es el retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso. Ahora vamos a hablar de lo que es el aparato de Golgi, que es otro integrante del sistema de endomembranas. Ok, entonces, este aparato de Golgi va a ser una planta procesadora compuesta por cisternas membranosas, ¿no? Son cisternas que son aplanadas y son parecidas a discos, que van a tener bordes dilatados. También pueden vesículas y túbulos relacionados. Estas cisternas van a estar dispuestas en una pila ordenada llamada dictiosoma, ¿no? Este es el dictiosoma. Son las pilas ordenadas de estas cisternas. Ahora, este aparato de Golgi va a tener una característica. Va a tener una puerta cis o un lado cis y un lado trans. Este de aquí va a ser su lado cis y este de aquí va a ser su lado trans. ¿Y de qué importancia van a tener estos? La importancia de estos va a ser el ingreso y salida de los productos por vesículas. Digamos, yo tengo aquí mi aparato mi retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Yo lo tengo aquí, aquí está mi retículo endoplasmático rugoso, que ya hemos dicho que va a ser sintetizar proteínas, ¿no? Entonces, este sintetizó una proteína y ya salió la vesícula con la proteína, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer ahora? Si mi producción de esta proteína ha tenido algún error, lo que va a hacer el aparato de Golgi en su lado cis es va a decir, oye, yo soy un punto de control. Si yo veo que tienes un error, no te voy a dejar ingresar. No lo deje ingresar. Y le dice, regresa, ¿no? Pero si ve que este producto o esta proteína está correctamente sintetizada, la va a dejar ingresar. Va a dejar que pase. Y la va a dejar que pase y lo que va a hacer es a causar alteraciones o modificaciones en esta proteína para volverla más compleja, ¿no? Le puede permitir que se agreguen carbohidratos, va a permitir que se agreguen lípidos o va a hacerla más compleja. Entonces,
Ya, una vez que ya ha realizado todas esas modificaciones en este producto que ha venido desde el retículo endoplasmático rugoso, lo que va a hacer que ahora tiene que liberarla, ¿no? Mediante vesículas. Pero aquí hay otro punto de control, que es la cara trans. La cara trans, al igual que la cis permitió el ingreso o no de vesículas, la cara trans va a permitir o no la salida de estas vesículas. Todo va a depender de si la cara trans va a decir que esta vesícula tiene el producto que está bien formado o no está bien formado. Si esta reconoce y dice, no, hay un error, ¿no? Hay un error en la formación o ha habido una alteración en esta proteína, no la puede dejar salir porque puede causar daños a la célula. Pero si ve que sí está bien formada y no tiene ninguna alteración y ya está, pero ok para realizar sus funciones o ir hacia la célula donde va o ir hacia su destino, la va a dejar salir. Entonces así va a ser como que un punto de control aparte de realizar modificaciones. ¿Se entendió esta parte de la cara cis y trans del aparato de Golgi? Que es importante, porque es un punto de control para los productos. Ok, entonces continuamos. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones de nuestro aparato de Golgi? Lo dijimos, ¿no? Puede permitirnos volver más complejos los productos que ya teníamos. Es decir, nos puede permitir glucolización, es decir, volver o agregar azúcares a lo que son los lípidos y proteínas que se formaron en el aparato, en el retículo endoplasmático. Luego, también es un sitio de síntesis de mayor parte de polisacáridos complejos, porque va a volver más complejos estas proteínas, no solamente al agregarle azúcares, ¿no? También es el principal centro de distribución de la célula. ¿Y por qué? Esto se va a deber más que nada a que a raíz de aquí o de este aparatos de Golgi es que van a salir los diferentes productos en vesículas y van a ir a los diferentes sitios de acción. Por ejemplo, puede ir hacia un lisosoma, puede ir hacia la membrana para liberar hacia el exterior, o puede ir a diferentes destinos, ¿no? Tiene diferentes destinos. A partir de aquí es donde se libera a todo el citoplasma. ¿Por qué? Porque el retículo endoplasmático no iba a liberarlo a todo el citoplasma. El retículo endoplasmático lo que hacía era liberar hacia el aparato de Golgi. El aparato de Golgi recién es el que libera a todo el citoplasma, a todo el citoplasma. Por eso es que se considera que recién el aparato de Golgi es el principal centro de distribución de la célula. También me permite que la formación de vesículas y lisosomas primarios. ¿Por qué? Porque estas vesículas, como dijimos, van a tener diferentes compuestos o diferentes productos. Y uno de esos es enzimas hidrolíticas, ¿no? Enzimas hidrolíticas. ¿Y por qué es importante estas enzimas hidrolíticas? Porque estas enzimas hidrolíticas se van a unir a lisosomas que no tienen enzimas y al unirse me forman lo que son los lisosomas primarios, ¿no? Que son estas ya lisosomas con las enzimas hidrolíticas. Entonces, eso es también importante, es una de sus funciones, formar lisosomas primarios. También me permite la secreción de productos acabados y destinados al medio extracelular, es decir, no solamente a lo que es la célula en sí, sino también que puede liberarlo fuera de la célula, al entorno de la célula. Por ejemplo, hormonas, ¿no? Las hormonas no solamente se van a quedar dentro de la célula, no, lo tienen que liberar hacia el espacio extracelular para que estos vayan a diferentes destinos. También neurotransmisores, exactamente, también los neurotransmisores los va a liberar anticuerpos también para lo que son el sistema inmune, enzimas también, ¿no? Nos va a permitir degradar diferentes compuestos. Entonces, no solamente es formar lisosomas primarios, vesículas o distribución de compuestos, ¿no? También nos permite liberar al espacio extracelular, no solamente dentro de la célula. Ahora, como dijimos, esta secreción o va a ser el principal punto de secreción, pero esta secreción que va a realizar el aparato de Golgi, ¿no? No solamente va a tener dos tipos de secreciones, ¿no? Esta secreción puede ser constitutiva o puede ser regulada.
Constitutiva se va a referir a que simplemente el aparato de Golgi no necesita de un estímulo para liberar el producto. ¿Por qué? Porque el producto es vital para la célula. Entonces lo único que va a hacer es producirlo, liberarlo, liberarlo. ¿Y qué encontramos en esta secreción constitutiva? Lo que son lípidos, proteínas, ¿no? Esos son los que van a pertenecer a una secreción constitutiva. Mientras que lo que es una secreción regulada necesita de un estímulo. ¿Por qué? Porque el organismo o la célula solamente va a tener que liberarlo en ciertas ocasiones. Por ejemplo, eh, llega la señal con hormonas o un neurotransmisor, ¿no? Va a mandar y va a decir, oye, necesito esto. Lo que va a hacer esa señal es sí, y va a decir, ¿sabes qué? A la enzima que está secretando el aparato de Golgi, le va a decir, oye, libera tus productos. Entonces lo que va a hacer es, estas vesículas formadas van a ir, se van a fusionar y van a liberarlo. Si yo no tengo este estímulo, no se va a liberar el producto. Simplemente voy a formar la vesícula, pero no la libero. Recién se libera cuando yo tengo el estímulo. Mientras que la secreción constitutiva no es así. No necesito un estímulo para liberar el producto. Esa es la principal diferencia entre estos dos tipos de secreciones que se puede dar después de la formación de vesículas. ¿Se entendió la diferencia entre estos dos tipos de secreciones? Ok, ok. Entonces, estos son los dos tipos de secreciones que se va a dar. Continuando, otro tipo organela que pertenece al sistema de endomembranas va a ser los endosomas, que son organoides localizados funcionalmente entre lo que es el aparato de Golgi, ¿no? Y la membrana plasmática. ¿Qué es lo que me va a permitir estos endosomas? Lo que me va a permitir es capturar compuestos, ¿no? O ingresar compuestos desde el exterior hacia el interior. Esos son los endosomas, son las organelas que se van a formar al ingresar productos desde el exterior hacia el interior de la célula. Existen dos tipos de endosomas. Tenemos los endosomas tempranos y los endosomas tardíos. Los endosomas primarios son también conocidos como endosomas primarios y los endosomas tardíos como endosomas secundarios. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a ingresar un producto, ¿no? Con parte de la membrana de la célula. Entonces va a ingresar el producto con parte de la membrana. ¿Qué va a hacer esto? Se va a fusionar con un endosoma temprano, ¿no? Se va a fusionar con compuestos de la propia célula y se va a formar esto, el endosoma temprano. Es el primero que se forma. Es la fusión entre compuestos de la propia célula con compuestos externos. Ahora, una vez que ya se ha realizado esta fusión entre estos dos compuestos, lo que va a suceder ahora es que se va a liberar, ¿no? La membrana que hemos capturado de la misma célula para que regrese, ¿no? Ahora, una vez que ya está sucediendo todo esto, que ya estoy liberando la membrana para que regrese a formar parte de la membrana de la célula, y ya tengo la fusión entre el compuesto externo con el compuesto interno, lo que voy a hacer es darle diferentes enzimas que me van a ayudar a la degradación de esto que yo he capturado. Una vez que yo uno todas estas enzimas a este lugar donde estaba el material que yo quería sintetizar o degradar, se llama endosoma tardío. O sea, en el endosoma tardío yo ya estoy degradando, sí. En el endosoma tardío yo estoy empezando a degradar. En el endosoma primario o temprano no estoy degradando aún. Entonces, ya en el endosoma tardío secundario yo empiezo a degradar. Una vez que yo he terminado de degradar, lo libero los productos hacia el exterior. Ahora, existen dos tipos de procesos con endosomas que son clásicamente lo que es la pinocitosis y la fagocitosis. En lo que es la pinocitosis se va a caracterizar porque es un ingreso de lo que son materiales exógenos, ¿no? Va a ser un ingreso de materiales exógenos, es decir, macromoléculas,
ingreso de macromoléculas más lo que es la sustancia más solutos, ¿no? Va a ingresar todo eso, macromoléculas, sustancias y solutos. Van a ser capturados y se forma lo que es el pinocito, ¿sí? Que vendría a ser nuestro endosoma primario, ¿no? Ese vendría a ser nuestro endosoma primario. Lo que ingresó, ¿no? Que está dentro de nuestra célula. Ok, ese es nuestro pinocito, sería el endosoma primario. Ahora, una vez que este endosoma primario se una a lo que son enzimas que están siendo secretadas por el aparato de Golgi, yo formo mi endolisosoma o también llamado endosoma secundario. ¿Por qué? Porque lo que yo unido, ¿qué es? Lo que yo unido es el endosoma más el lisosoma que está con enzimas, ¿verdad? Porque dijimos que el lisosoma primario iba a ser el lisosoma más enzimas que han sido producidas por el aparato de Golgi. Entonces, este lisosoma primario se va a unir al endosoma primario que teníamos, que era el pinocito, y me va a formar el endolisosoma. Eso es lo que va a pasar en una pinocitosis. Pero ¿qué pasa ahora? Hay otro tipo de proceso que se va a dar por endosomas, que es la fagocitosis. Que lo que va a pasar aquí, ¿qué es? Yo voy a ingresar, pero solamente ingreso macromoléculas. No, o sea, no ingreso solutos ni nada de eso, no, solamente ingresan las macromoléculas, que es diferente a la pinocitosis. Entonces, ingresan solamente las macromoléculas y lo que va a formar primero es el fagosoma, ¿no? Que sería nuestro endosoma primario, porque es lo primero que estoy formando al ingresar estos productos. Ahora, una vez que yo tengo este endosoma primario, va a suceder lo mismo que sucedió con el pinocito. A este fagosoma se le va a unir un lisosoma primario, que es aquel que tiene enzimas hidrolíticas, se le va a unir y aquí formo lo que es un fagolisosoma, ¿no? Que es el fagosoma que tenía más un lisosoma. Se une y empieza a haber una degradación. Y una vez que yo ya degradé tanto en la pinocitosis como en la fagocitosis, esos productos van a ser liberados hacia el exterior de la célula. Entonces, ¿cuántos tengo? Dos, fagocitosis y pinocitosis. Esos van a ser mis dos tipos de degradación que van a funcionar con endosomas. ¿Se entendió lo que son los endosomas? Y nunca olvidar, ¿no?, que tienen dos tipos de endosomas, primarios y secundarios. Ok, entonces continuamos. Ahora vamos a hablar de lo que son los lisosomas. Los lisosomas, ¿no? Que son conocidos por su principal función, que es la de la digestión celular. ¿Qué van a hacer? Van a hacer un sistema de vesícula generadas por endocitosis que son transportados en una red dinámica de clatrina. O sea, yo necesito clatrina para transportar mis lisosomas, sí, lo necesito. ¿Qué va a permitir este lisosoma? Me va a permitir el recambio de organelas, o sea, de la destrucción de nuestras propias organelas. ¿A qué te refieres, Jennifer? No te entendí. A lo que se refiere es a la autofagia, a la capacidad de autofagia que va a tener la célula. Es decir, yo tengo mi célula, ¿no? Pero mi célula siente que ya una organela, que es la mitocondria, no está funcionando adecuadamente y solamente le está causando daño. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a mandar un mensaje y va a decir, lisosoma, captúralo. Entonces el lisosoma lo va a capturar, ¿no? Y luego va a venir el aparato de Golgi y le va a dar enzimas hidrolíticas y le va a decir, ¿sabes qué? Empieza a degradar esa mitocondria que ya no te sirve. Y empieza a degradar esta mitocondria que está vieja, la empieza a digerir, por eso se le llama la organela que me permite la digestión celular, ¿no? Empieza a digerir esta organela vieja para luego que una vez degradada, productos que me puedan servir se queden y productos que me hagan daño los libere afuera de la célula. A esto se refiere con la autofagia, capacidad de autodestruirse, ¿no? De eliminar componentes que sean o que ya no sirvan para la célula.
Ahora, este lisosoma va a tener membranas, va a tener enzimas hidrolíticas, va a tener proteínas transportadoras, que es la clatrina, ¿no? La clatrina es su proteína transportadora. Pero hablamos que las enzimas hidrolíticas no van a estar desde un inicio en el lisosoma, no. El lisosoma recién las va a adquirir cuando el aparato de Golgi las forme y las envíe mediante vesículas, ¿no? Ahí recién lo que va a pasar es que se va a formar el lisosoma primario en sí, con enzimas hidrolíticas. Entonces, me va a permitir también la degradación de materiales que llegan a la célula desde el medio extracelular. Sí, como lo vimos en los endosomas, ¿no? Que permitían el ingreso de material extracelular, algo así va a ser. Va a permitir el ingreso de material extracelular y estos lisosomas me van a ayudar a digerirlo. Y aquí tenemos el ejemplo de la autofagia, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí tenemos, ¿no? Digamos que esta es así, una célula completa, ¿no? Y aquí tenemos todo lo que son sus materiales internos de la célula. Y lo que va a pasar aquí es que va a decir, oye, digamos, todo esto ya no me sirve, no está funcionando, quiero eliminarlo. Entonces la célula va a decir, hagamos autofagia, degrademos todo esto mediante la captura de membrana, de nuestra propia membrana, agrupamos todo esto, ¿no? Agrupó todo este material que no le servía, ¿no? Con uso de su propia membrana y formó el autofagosoma, ¿no? Fagosoma lo vimos que era la formación de qué? O captura de compuestos por la membrana, pero se llama autofagosoma porque se está formando a sí mismo, en sí mismo, se está haciendo así, no está haciendo con algo externo, por eso se llama autofagosoma. Ahora, una vez que yo formé mi autofagosoma, ¿qué es lo que voy a hacer? Es este lisosoma, que ya es un lisosoma primario, ¿no? Porque tiene enzimas. Voy a unir este lisosoma primario al autofagosoma que he formado. ¿Y qué voy a formar? El autolisosoma. Este autolisosoma, que es la agrupación de enzimas del lisosoma con los productos que yo quiero degradar. Eso fue la parte de la fusión, ¿no? Aquí hubo una fusión. Una vez que yo fusioné, ya empieza a hacer su trabajo las enzimas hidrolíticas y van a empezar a degradar. Y viene la parte o el proceso de la degradación y reciclaje. Ya, una vez que yo ya degradé, lo que va a hacer la célula es decir, hay cosas o productos que yo he tenido en esta degradación que yo puedo reutilizar, ¿no? Lo va a reciclar, que aún le van a servir. Pero van a haber productos que ya no le van a servir y eso los elimina, los lleva hacia el espacio extracelular. ¿Se entendió la autofagia? Chicos, Sí. ok. Entonces, eso es lo que respecta a los lisosomas. Pero ahora, hay enfermedades que se pueden dar a causa de una alteración de lo que son los lisosomas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una alteración de degradación de lípidos o digestión de lípidos, lo que va a haber es una esfingolipidosis, es decir, un aumento de esfingolípidos en sangre, o una glucoesfingolipidosis. Van a ser aumento de estos productos que no han podido ser degradados por los lisosomas. ¿Por qué? Por falta de enzimas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en lo que son los glicosfingolipidosis, tenemos por depósito de Gleaser, por ejemplo, tenemos la enfermedad de Fabry, la enfermedad de Gaucher, la gangliosidosis GM1, la gangliosidosis GM2. Por otros esfingolípidos que se pueden almacenar, tenemos lo que es el Niemann-Pick ABC, la enfermedad de Farber y el SAF deficiencia. Otras enfermedades por depósito de lípidos va a ser la enfermedad de Wolman y la enfermedad de almacenamiento de estéreos de colesterol. Ahora,
Cuando hay una alteración en la degradación de mucopolisacárido, se da la mucopolisacaridosis, ¿no? Aumento de estos. Otro, el aumento de glucógeno, que sería la glucogenosis, donde lo vamos a ver en la enfermedad de Pompe y en la enfermedad de Danon. También tenemos la glucoproteinosis, que va a ser aspartiglucosaminuria, el alfa-fucosidosis, la galactosialidosis, manosinodosis alfa y beta, o la enfermedad de Schindler, o la sialidosis. Y así vamos a ver que hay diferentes enfermedades que se van a dar por alteración en la digestión de estos compuestos, no porque el lisosoma no está funcionando adecuadamente, que puede ser por falta de lo que ya mencioné, de estas enzimas degradativas. Ahora, otro que es parte de lo que son el sistema de endomembranas van a ser las vacuolas. ¿Qué van a hacer las vacuolas o qué me van a permitir? Van a permitir lo que es la desintegración de macromoléculas y el reciclaje de sus componentes dentro de la célula. Va a ser algo similar a los lisosomas, pero en las células vegetales. ¿Qué va a permitir? Aislar del citoplasma productos secundarios tóxicos del metabolismo, como la nicotina. O sea, va a capturar todo lo tóxico y lo va a tener en su interior. Me va a permitir también lo que es el incremento del tamaño de la vacuola y también el incremento de la célula. Es decir, si crece esta vacuola, se va a expandir y por ende la célula también va a ir expandiéndose, ¿no? Por ejemplo, pongamos un ejemplo, por ejemplo, el ser humano, ¿no? Aquí, disculpen mi dibujo. Ya, aquí está su abdomen, digamos, ¿no? Y aquí tenemos al hígado. Ya, aquí tenemos al hígado. Si el hígado crece, por ende también crece la parte abdominal. Ya, es algo parecido, pero aquí en la vacuola, ¿no? En la célula. Crece la vacuola y por ende va a ir creciendo la célula. ¿Sí? Es algo parecido. Almacena productos del metabolismo, como por ejemplo proteínas, ¿no? Va a almacenar puede almacenar tanto lo malo como lo bueno. También almacena lo que son pigmentos solubles en agua, como son las antocianinas, que son responsables del color azul y rojo de muchas flores, frutos y vegetales. O sea, ¿permite degradación? Sí. ¿Permite detoxificación? Sí. ¿Permite almacenamiento de compuestos que me puedan servir? Sí. Y también me permite almacenar pigmentos, sí. Entonces la vacuola tiene muchas funciones. Y ya para terminar, algunas preguntas sobre lo que hemos visto. ¿Cuál de los siguientes no va a formar parte del sistema de endomembranas? ¿Ribosoma, vacuola, retículo endoplasmático o aparato de Golgi? Exactamente, el ribosoma no va a formar parte de lo que es el sistema de endomembranas. Según la imagen que tenemos aquí, ¿qué tipo de organela es? Exactamente. Ay, estuvo mal, ya. No es aparato de Golgi, discúlpenme. Hubo un error aquí en la opción. Exacto, es un retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Es esta. ¿Por qué? Por los ribosomas, ¿verdad? Que podemos ver aquí en la membrana. Ribosomas en las membranas. Exacto, tiene ribosomas en su membrana. Muy bien. Otra. Las enzimas digestivas que contiene un lisosoma son originadas ¿dónde? Retículo endoplasmático rugoso, liso, aparato de Golgi o lisosomas. Sí. Podría ser el aparato de Golgi, sí, pero tengamos en cuenta que el aparato de Golgi modifica, ¿sí? Modifica lo que son productos que vienen desde el retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? En sí, el que formó todo esto o estas proteínas van a ser el retículo endoplasmático rugoso, que después lo llevó al aparato de Golgi,
el cual hizo modificaciones en estas y recién las liberó hacia lo que son los lisosomas. ¿Sí? Ahora sí quedó claro por qué es retículo endoplasmático rugoso. Porque él es el que originó en sí todo. Ok. Él fue el que originó todo, ¿no? Él empezó con la síntesis de estas proteínas. Ok. Las enzimas digestivas hidrolizan proteínas e hidratos de carbono, proteínas y lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, o todos. O todas son correctas. Todas son correctas. Van a también, o sea, si bien degradan lo que son proteínas y lípidos, hay algunas veces en las que también degradan ácidos nucleicos. Otra pregunta. Las proteínas sintetizadas en ribosomas adheridos al retículo pasan hacia el lumen de la organela a través de que el receptor SRP, la bicapa lipídica, la peptidasa señal o el translocón. ¿Qué me permite ingresar estas proteínas o estas cadenas polipeptídicas? Exactamente, el translocón, ¿no? Porque, ¿quién me permitiría la síntesis en sí? El que me permitía la síntesis era el receptor, ¿no? O la partícula de reconocimiento de señales. Pero el que me permitía transportarla era el translocón. Muy bien, si han estado atentos. El liso. Ahora, el autofago lisosoma surgen de la fusión del lisosoma ¿con qué? Con un endosoma, con un fagosoma, con material endógeno o con material exógeno. ¿No? Autofago más lisosoma. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la correcta? B. Era el material endógeno. ¿Por qué no es el fagosoma? Porque lo que yo formo en la... aquí es un autofagosoma. Yo no formo un fagosoma, ¿sí? Lo que yo formo es un autofagosoma, por el mismo nombre, ¿no? Autofago del autofagosoma más un lisosoma. ¿Dónde la respuesta hubiese sido correcta de que sea un fagosoma si yo hablaba de la fagocitosis, donde sí hubiese sido la unión de un fagosoma más un lisosoma, porque hubiese sido un fagolisosoma? Pero yo no estoy hablando del autofagolisosoma, yo no estoy hablando del fagolisosoma, yo estoy hablando del autofagolisosoma, que es parte de otro proceso. Porque el fagolisosoma, pertenece a un proceso que se llama fagocitosis. Mientras que el autofagolisosoma pertenecía a la autofagia. ¿Recuerdan? Entonces son diferentes. ¿Y por qué si es material endógeno? Porque decíamos que el autofagosoma se formaba a raíz de material de la misma célula, ¿no? De material interno de la célula que iba a ser capturada por parte de su membrana para luego, para así formar el autofagosoma y después unirse al lisosoma y a realizar la autofagia. ¿Se entendió la diferencia entre un autofagosoma y un fagosoma? ¿Por qué no era la respuesta a la vez? Ok, sí. Sí. Sí, no, esa era la principal. Más que nada era por el juego de palabras, ¿no? Y por a qué proceso pertenecía cada uno. Y bueno, ¿no? Tiene que quedar claro eso. Autofago, lisosoma, autofagia. Fago, lisosoma, fagocitosis. Y este fagocitosis era de material externo, ¿no? Material exógeno. Mientras que el autofagolisosoma es de la degradación de material endógeno. Listo, entonces ya quedó claro. Y bueno,
eso sería todo por el basic de hoy. Ha sido algo corto, pero con puntos claves en sí y cosas que sí les van a servir bastante. Espero les haya ayudado y bueno, no se vayan. Ah, sí, claro, no te preocupes. Las primeras diapositivas. Espérame. ¿Cuál? ¿Esta? Ah, ok, las 5 primeras. Ya, las voy a explicar rápidamente, no te preocupes. Eran conceptos básicos en sí, ¿no? Que era recordando un poco de lo que eran los niveles de organización de la materia, donde decíamos que la célula iba a ser la base de todo, ¿no? Porque de la célula impulsábamos a formar lo que eran tejidos, órganos, sistema de órganos y lo que era el organismo, ¿no? Básicamente era para recordar por qué era importante y por qué se consideraba la célula como la unidad funcional en sí, ¿no? Porque a raíz de ahí íbamos a formar en sí al organismo. Y bueno, nos recordamos un poco de lo que era la unidad fundamental de la vida y que tenía lo que era una membrana, que era lo que iba a rodear, y luego teníamos el componente acuoso, que era esto, ¿no? El componente acuoso que venía a ser el citoplasma, ¿no? Que era el material acuoso. Que este material acuoso iba a tener características, ¿no? Que iba a tener lo que era 3 componentes. La matriz citoplasmática, también llamado citosol, el citoesqueleto, que era donde encontrábamos a los microtúbulos, ¿no? A los microfilamentos y a los filamentos intermedios. ¿No? En sí, eso era lo que era el citoesqueleto, ¿no? Que se consideraba que el esqueleto de la célula, por así decirlo, ¿no? Se le considera el esqueleto o un músculo de la célula, porque iba a permitir diferentes funciones, ¿no? Movilizarse, contraerse, ¿no? Eso era lo que era el citoesqueleto. Y aparte de eso, el citoplasma tenía lo que eran las organelas, ¿no? Que era lo que iba a estar dentro de este. Y que estas organelas que íbamos a encontrar en el citoplasma se iban a clasificar, ¿no? Que íbamos a tener 2 tipos, las no membranosas y las membranosas. En las no membranosas teníamos lo que era el citoplasma o también llamado citosol, ¿no? Al citoesqueleto, al centrosoma, a los cilios y flagelos, a los ribosomas y a las inclusiones citoplasmáticas. Bueno, estos ribosomas que son parte del no membranoso son aquellos que se encuentran libres, ¿ah? Son los que están libres en el citoplasma. Mientras que tenemos los organelas membranosos que se iban a dividir en 2, no energéticos y energéticos. Los no energéticos iba a ser también llamado como sistema de endomembranas. No, ese era el sistema de endomembrana. Los organelas membranosos no energéticos. ¿Qué teníamos que? Lo que vimos, ¿no? Retículo endoplasmático, aparato de Golgi, lisosomas, peroxisomas y vacuolas. Y los no energéticos que teníamos a las mitocondrias y a los plastos, ¿no? O cloroplastos. Básicamente esas eran las primeras 5 PPTs, ¿no? Que era hablar de lo básico, recordar un poco de lo que era la célula y saber la clasificación de las organelas que iban a ver en la célula. Ahora sí. Ya. A mí me gusta el carp. Es, no sé, siento que está más, bueno, me gusta más la división que tiene el carp que el Albert, pero depende, ¿no? O sea, depende mucho de cuáles sean tus gustos. Pero hay otro también que me gusta, que es el Robertis, que es también, te explica en sí de una manera más sencilla lo que es esto, pero yo estoy entre esos, ¿no? Carp y Robertis fueron los que yo más he usado para hacer la clase. Sí, sí se llama Robertis.
De nada, no te preocupes. ¿Alguna duda más, chicos? Sí, el Robertes te ayuda mucho a complementar los otros libros, porque Robertes es un poquito más eh, sencillo de entender, y los otros son ya como que complementar un poco más, ¿no? Cuando quieras ya profundizar. Ah, ¿en qué parte? No recuerdo muy bien ahorita la página. Sería mentirte si te diga que me acuerdo de la página, pero no me acuerdo de qué página era. Sí, claro, no te preocupes, puede ver Kahoot. Sí, sí, no te preocupes. Es que pensé que no me iba a alcanzar el tiempo, pero sí me alcanzó el tiempo, por eso no hice el Kahoot. Pero sí, sí puedo hacer, no te preocupes. Nada de nada, no te preocupes. Bueno, chicos, eso fue todo. Espero les haya gustado. No se vayan porque ahorita vamos a pasar el post-test.